Hola, buenas tardes. En Letras e Imaginación. Hoy tenemos a un escritor de novelas de terror y de suspense. También podría decirse que de ciencia ficción, porque ha tocado todos los palos. Es un escritor también muy polifacético. Si a estos días pasados hablábamos de Stephen King, en este caso Dean Koontz no se queda atrás. Dean Koontz es un escritor excelente también, con un planteamiento muy parecido al de King en cuanto a que sus novelas son también de suspense, de terror. Lo que pasa es que quizás King es un escritor más de un universo en general de suspense y terror, y Dean Koontz está más centrado en el terror, en las paranoias humanas, ¿no? Y en los fenómenos desconocidos. Dean Koontz ha sido un escritor que ha tenido muchísimo éxito en los Estados Unidos. Vamos a empezar entonces. Dean Ray Koontz nació en Everett, Pensilvania, el 9 de julio de 1945. Es un escritor de suspenso, acción y terror. Tuvo una infancia muy difícil porque su padre era alcohólico y le maltrataba a su madre. Tuvo muchos problemas en su casa. No obstante, a pesar de todo ello, él seguía escribiendo, porque él escribió desde muy pequeño, y a los 20 años obtuvo un premio de novela de la revista Atlantic Monthly, o sea, en 1965, ¿vale? En el 67 empezó a trabajar como maestro de inglés en el área de Mechanicsburg, en California. Como había desarrollado una infancia muy infeliz, uno de sus objetivos era intentar que los niños que tenían familias desestructuradas tuvieran un futuro mejor, ¿no? Entonces colaboró con el proyecto Appalachian Poverty, una iniciativa federal de ayuda a niños poco favorecidos. En una entrevista en 1996 afirmó que, aunque la iniciativa en un principio era muy noble, se dio cuenta que poco después el objetivo de la iniciativa no era solo ayudar a los niños, sino hacerlos dependientes de las ayudas estatales, que no los liberaba realmente de sus problemas, sino que los hacía dependientes de las ayudas estatales. Y bueno, a partir de ahí se empezó a reconsiderar hasta entonces mentalidad progresista. Se empezó a reconsiderar la función del gobierno en los estados libres, y en algunas materias, sobre todo en el tema de intromisión del Estado en la vida particular, se convirtió en muy liberal. Durante su tiempo libre, en el año 1968 escribió su primera novela, Star Quest, Aventura Estelar o Desafío Estelar. Escribía diversas obras de ciencia ficción durante su estancia en la universidad. Es católico, cosa rara en Estados Unidos, sobre todo además en escritores de estos géneros. En los años 70 deja al lado la ciencia ficción para escribir novelas de misterio y suspense. Es curioso porque esto le hace que trabaje con varios seudónimos, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Cuando un autor desea cambiar de estilo, lo que hace es que adopta un seudónimo distinto y con él crea, digamos, una nueva línea personal o editorial, ¿no? Que no tiene nada que ver con la principal que él tiene. Él llegó a usar varios seudónimos de mujer,
que parece que esto lo han inventado ahora y esto ya se hacía en aquella época, ¿no? Dina Wider, K.R. Dreyer, Aaron Wolf, David Caxton, Brian Coffey, John Hill, Light Nichols, Owen West, Richard Page y Anthony North. Ha escrito, como Brian Coffey escribió la trilogía de Mike Tucker, y luego cuando ya el reconocimiento comercial importante le vino en los años 80 con su novela Whispers, Suspiros. Aunque es prácticamente coetáneo con Stephen King, y los han comparado mucho, luego hablaremos de ello, no consigue, así como Stephen consiguió el éxito desde muy joven, Dean Koontz empieza en los 80 a tener éxito. Tuvo muchos retrasos editoriales, muchas novelas que escribió que no las pudo publicar, y bueno, a partir de Whispers y su libro superventas, que fue Demon Seed, La semilla del diablo, finalmente ya empezó a combinar éxitos. Curiosamente es un autor que a mitad de los años 90 se hizo una cirugía estética completa y su trasplante de cabello, de manera que ahora os pondré las fotos de cuando él era calvo y luego después con pelo. Es curioso. Durante muchos años se ha manifestado que, sobre todo por los lectores de novelas de misterio y terror, ¿no?, y suspense, que por qué Stephen King y Dean Koontz no hacían una colaboración, ya que por ejemplo Stephen King ha colaborado con Peter Straub, y por qué no colaboraba con Dean Koontz. Aquí realmente ha surgido el por qué no hay esta colaboración, y el por qué no hay esta colaboración es porque literariamente Dean Koontz tiene una diferencia fundamental con Stephen King. Stephen King, muchas de sus novelas terminan, como suele decirse, a la francesa, o sea, dices, ¿esto continúa o qué pasa? ¿O qué es lo que ha ocurrido? ¿Ya ha acabado? No me he enterado y se ha terminado. King deja mucho siempre a la imaginación del lector. En cambio, en ese sentido, Dean Koontz es convencional, es un autor convencional. Sus novelas tienen los tres, digamos, tiempos, o si no son 3 tiempos son 5, pero son subida, bajada, subida, el desenlace y final, y tiene un final siempre, que él corona de una manera feliz normalmente, o sea, en la que suele triunfar el bien. Y bueno, en este caso no ha habido todavía colaboración. Además, Stephen King es el que se hace a colaborar con él porque dice que no tendrían nexo común, porque no se pondrían de acuerdo en cómo terminar las series. Ya os he comentado que así como King todo lo ambienta en la costa este de Estados Unidos, o sea, Pensilvania, Nueva York, los Hamptons, toda esta zona de ahí, en la costa este, Maine, ¿vale? En este caso, Dean Koontz todo lo centra en California, la zona donde él vive, en el condado de Orange. Dean Koontz es curioso porque tiene, al haber escrito con muchos seudónimos, incluso se comenta que en los años 70 tenía un negro para escribir, o sea, un negro es un autor desconocido al que trabaja para él, que le ayuda, ¿no?, que le auxilia.
Bueno, esto se dice de muchos escritores y se dice de muchos creadores, porque cuando se tiene una creación tan prolífica es muy difícil que a lo mejor haya sido solo una persona la que lo ha hecho. Se habla mucho de Stephen King, de si tiene un cuerpo de escritores. Bueno, llega un momento en que yo me imagino que esta gente tiene una estructura en la cual cuanto menos tiene un administrativo que le lleva los papeles, porque tiene muchísimo papeleo que responder, cartas, una agenda completa, entonces necesita un administrativo, ¿vale? Pero es que aparte de eso necesita alguien que esté con él corrigiendo. Es que además en el caso de Dean Knoth, luego leeremos un fragmento en el que responde a preguntas de los lectores, y es un escritor brújula. No, o sea, si existiera el escritor reloj, sería Dean Knoth, porque escribe una página y la revisa y la vuelve a revisar y la vuelve a revisar y la repiensa y la deja. Ha llegado a decir que él a diario dedica 11 horas al trabajo de escritura, y en 11 horas al trabajo de escritura os vais a sorprender, pero no escribe más de 4 o 5 páginas. Pero son las 4 o 5 páginas definitivas de su novela, o sea, está ya corregido, está ya revisado, está estructurado respecto al pasado, está revisado exhaustivamente para ya formar parte de la novela final. Entonces, claro, con esa forma de escribir y consiguiendo la constancia de las 11 horas, según él, en 6 meses le ha escrito una novela sin ningún problema. Pero claro, haciéndolo así. No son novelas. Yo, por ejemplo, ahora os enseñaré las que yo tengo aquí. 350, 400 páginas. No son novelas muy, muy densas. Bueno, cabe destacar títulos, por ejemplo, como El marido, Mi nombre es Raro Thomas, llevada al cine como Odd Thomas, Visiones, Fantasmas, Escalofríos, La feria del terror, Nocturno, Tercera mano, Tic Tac, Espejo mortal, Lágrimas de dragón, Darfall, Extraños, Fantasmas, Relámpagos, Víctimas, Las hogueras espectrales, que la firmó bajo el seudónimo de Leigh Nichols, que es esta. Esta es la que tengo aquí, Hogueras espectrales. Esta me gustó mucho, es una novela muy de terror, va sobre el tema de la manipulación genética y te engancha de principio a fin. A mí me gustó mucho. ¿Qué queréis que os diga? La leí hace 20 o 25 años, pero sigo teniendo un buen recuerdo de ella. Luego está también La casa del trueno, también la tengo yo aquí, ¿ves? La casa del trueno, de Dean Knoth. La casa del trueno también está muy bien. Es una mujer que tiene una enajenación mental, tiene una amnesia y va descubriendo el misterio que se oculta detrás de la casa del trueno. Su pasado vuelve para atormentarla. Nos gustará también. He leído estas dos. Tiene muchísimas más, ya os lo he comentado. Incluso últimamente ha sacado un personaje nuevo, que es la detective Jane Hack del FBI, La red oscura, Atrapados en el hielo, El marido, Mi nombre es Odd Thomas, El lugar maldito, Ojos en la oscuridad, Medianoche, Visiones, Frankenstein el hijo pródigo, La llave de la medianoche, La luna de invierno, La mirada ciega, Reino de tinieblas, Susurros, Único superviviente, El acoso. Se han llevado al cine muchas de estas novelas. ¿De qué forma? Pues bueno, la de Odd Thomas se llevó al cine, la de La semilla del diablo también se llevó al cine,
pero no es la Semilla del Diablo de Polanski, no es esa, de Mia Farrow, no tiene nada que ver eso, es una que protagonizó Julie Christie en los años 90, ya hay una Julie Christie en su madurez. Bueno, ha habido, ya os lo he comentado, muchas polémicas respecto de su autoría. De hecho, ha tenido que enfrascarse en varios juicios por derechos de autor. Y incluso hay anécdotas curiosas, como por ejemplo la novela Intensidad. Toda la primera parte está plagiada en una película que Don Knotts nos ha pedido a todos los fans que no digamos nunca su nombre para que no tenga publicidad, pero bueno, la película está ahí. Entonces existe la anécdota curiosa de que Don Knotts le habían comentado que esta película estaba plagiando toda la primera parte de la película, plagia la primera parte de la novela Intensidad. Luego después ya no, la película sigue un derrotero distinto, pero toda la primera parte es un plagio descarado. Hasta el punto de que los abogados se prepararon para hacer un pleito y no dijo, bueno, dice, voy a ver la película a ver qué tal. Después de visionar la película dijo, es una película tan mala que como voy a ganar el juicio, dice, es mejor no meterme en un pleito y ganar el juicio porque van a asociar mi novela con esta película, dice, y no tiene nada que ver mi novela con esta película, con lo cual no, la película ha pasado sin pena ni gloria y su novela pues está ahí. Es curioso. Bueno, Don Knotts se caracteriza por una cosa muy curiosa, y es que desde 2019 autopublica. Es un escritor que empezó que le publicaban las editoriales, aunque le costó mucho publicar sus primeras novelas, después ha ido como un tiro. Ha ganado, de hecho ha estado en el podium de los escritores mejor pagados del mundo, junto con John Grisham, con Ken Follett y otros autores de ventas realmente de millones de euros. Pero no sabemos muy bien, seguramente por discrepancias con las editoriales y porque el mundo editorial últimamente pues está muy particular. A partir de 2019 está editando con Amazon. Y está editando en Amazon. Y con mucho éxito, por cierto. De hecho, una de las primeras novelas interactivas de Amazon es una novela de él, de 2018. Una novela que hizo, que en este momento se me escapa el nombre, es un nombre así largo, muy raro. Y se vende en formato Kindle y bueno, pues es una novela que es interactiva, o sea, tiene me imagino que serán saltos de página de una página a otra, podrás tú elegir un final o una línea final. Don Knotts mantiene una página web en internet completísima, de la que yo he sacado ahora mucha de la información que os he comentado. Ahí la gente le pregunta cosas y él ha hecho una sección de preguntas frecuentes en la cual le comenta sobre sus novelas en lugar del lector y deja que fluya. Bueno, pues yo creo que hasta ahí. Recomendaros leeros algo de Don Knotts. Yo os recomendaría esta o esta de que es Leighton Nichols, está filmada como Leighton Nichols, pero es él, es Don Knotts, Hogueras espectrales. Esta es muy original. Cualquier novela de él es interesante, y además ahora que está autopublicando es un escritor a apoyar, porque ha visto que por ahí está el futuro. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? La semana que viene veremos otra novela, otro autor y otra historia. Hasta la semana que viene, en Letras e Imaginación. Adiós.